Entonces, hoy vamos a hablar de algo que se conoce como el cutting lemma, que sirve para muchas cosas en geometría. Nació de geometría computacional, chistosamente, pero tiene aplicaciones también en geometría combinatoria. Y la idea es, como si tienes un conjunto de objetos geométricos en el plano, partir el plano de manera de que quede balanceado esos objetos geométricos. Y en partes pequeñas. Y entonces se usaba mucho en geometría computacional porque permite dar algoritmos tipo de divide y vencerás. Pero bueno, no vamos a usar en el contexto vamos a seguir con el teorema de Semeredi-Trotter. Entonces vamos a dar otra prueba usando justo el cutting lemma, o sea, el lema de corte, ¿no? De Semeredi-Trotter. Y antes que dar esa prueba, vamos a dar una cota más débil del teorema de Semeredi-Trotter. Hay que recordar que el teorema de Semeredi-Trotter. Adelante, adelante. Vamos a ver el cutting lemma. Les decía que es una herramienta que nació en geometría computacional, pero que tiene aplicaciones en geometría combinatoria. Y la idea del cutting lemma es que partes el plano en regiones, tienes una serie de objetos digamos, líneas, en el plano y lo partes de manera de que quede balanceado. ¿Ok? Y en geometría computacional se usaba para algoritmos de tipo divide y vencerás, o dividir en problemas en subproblemas. Vamos a dar otra prueba del teorema de Semeredi y Sandro Cortes, de Semeredi-Trotter, y primero damos una versión más débil del teorema de Semeredi-Trotter, que la vamos a usar para probar el teorema de Semeredi-Trotter. Vamos a dar una cota mala y lo vamos a usar. Un poco como en el cutting lemma que usamos, en el lema del número de cruce, que damos una cota mala y que esa la usamos para probar la cota buena. Esta es las dos cotas que vamos a probar. IMN o de n por raíz de m más m. Y aquí les recuerdo, son m puntos y n líneas. Es el máximo número de incidencias entre m puntos y n líneas. Y tengo estas dos, m por raíz de n más n y n por raíz de m más n. ¿Ok? Estas cotas son justas cuando tienen mucho más puntos que líneas. O más líneas que puntos. Entonces la prueba no vamos a hacer dos pruebas, una sencilla es, tengo a lo más n en dos cruces entre pares de rectas, ¿no? O sea, como tengo n rectas, pues a lo más se cruzan n en dos veces. ¿Ok? Cada punto PI con DI incidencias aparece en DI en dos de estos cruces. Es decir, aquí tengo un punto PI, ¿no? Y está en 1, 2, 3, 4 incidencias, ¿no? Tiene cuatro incidencias porque está en 4 líneas, ¿no? Entonces, por cada una de esas líneas, como está en cada una de esas 4 líneas, pues aparece en DI en dos de esos cruces. O sea, por cada par de estas dos líneas que se cruzan en PI y está ahí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si yo sumo todas estas, hago la sumatoria de los DI en 2, ¿no? Pues como mucho voy a ver todos los cruces. Entonces la suma desde igual a 1 hasta n de DI en 2 es menor o igual a, de DI en 2 es menor o igual a n en 2. Puedo suponer que DI es mayor o igual a 1 porque si tengo un punto sin incidencia, pues simplemente lo quito. ¿Ok? Y por lo tanto tengo que DI en 2 es mayor o igual a D menos 1 al cuadrado entre 2, que aquí nada más estoy considerando que DI en 2 es DI por DI menos 1 entre 2, pues el otro lo acoto. Entonces, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, yo tengo que la sumatoria de DI en 2 es igual a M, aquí. No, esta M no va acá. Ajá, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esta M se me fue. Esto es, ¿qué? ¿O sí va? No, sí va. Tengo esta desigualdad, ¿no?
y por lo tanto esto es menor o igual a 2 por n en 2 por m. Y de ahí ya esto implica que, que I de m en n es O de n por raíz de m más m. No estoy muy seguro de este paso. Está como sospechoso. ¿Cómo es? M. ah, ah, ¿Ustedes sí ven de dónde sale esta M? No. Sí, bueno, esto es el número de incidencias, ¿no? Menos 1. Entonces, aquí simplemente, bueno, saco este menos 1 y tendría un más M, ajá, que es este M de acá, ¿no? Y luego de aquí, bueno, debe ser directamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Se las debo. Sí, sí, esta M sí va, pero bueno, es que la puse rápido, pero es que no es la que de Cauchy-Schwarz que uno está con, la que uno más usa. Pero en fin. Se sigue de la desigualdad esta desigualdad se sigue de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Otra prueba del mismo hecho. Bueno, perdón, y aquí probé la primera igualdad. La otra la pueden probar por dualidad geométrica, lo que les platiqué el otro día, ¿no? Cambiar puntos por rectas y rectas por puntos. Vamos a dar otra prueba. Esta prueba me gusta porque es común en geometría combinatoria, usas teoría axiomal de gráficas. Entonces, el teorema de Kovářov-Turán dice lo siguiente, acota el máximo número de aristas que puede tener una gráfica sin tener copias de bipartitas completas. Algo que vimos en matemáticas discretas hace un buen, es el teorema de Turán. El teorema de Turán te dice cuál es el máximo número de aristas que puede tener una gráfica sin tener una gráfica completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cierto tamaño, ¿no? ¿Cuál es el máximo número de aristas que puede tener una gráfica sin tener triángulos? Pues es una gráfica bipartita completa. ¿Ok? Entonces, y así te vas. El máximo número de aristas que puede tener una gráfica sin tener gráficas completas de tamaño 4 es poner 3 grupos balanceados de vértices y poner una trespartita completa. En la gráfica, en el caso de Turán, el número de aristas que necesitas, la cota que te da es una constante por n cuadrada. Y eso pasa para cualquier gráfica con número cromático mayor o igual a 3. Pero para gráficas bipartitas, la cota que te da es subcuadrática. Y eso es el teorema de Kovářov-Turán. Entonces, el máximo número de aristas que puede tener una gráfica, sin tener a KRS como subgráfica, es n de 2 a la 1 menos r. Donde aquí r es menor o igual a s. Entonces, si se fijan, esto es subcuadrático. Ahora hay un refinamiento que si la G es bipartita y con clases cromáticas de tamaño m y n, o sea, tienes m de este lado y n, y prohíbes una KRS donde los R están en la clase de tamaño m y los S están en la clase de tamaño s, entonces el número de aristas máximo es esto, es esta expresión. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde viene el caso? Pues queremos dar una cota para el número de incidencias. Creamos una gráfica bipartita. De un lado ponemos los puntos y del otro lado ponemos las líneas, ¿no? Esa gráfica bipartita no tiene acá los dos. O sea, no existen dos puntos incidentes cada uno a dos líneas distintas simultáneamente. Porque si un punto es incidente a dos líneas, esas dos líneas se cruzan en ese punto. Si el otro punto que tengo es incidente también a las dos líneas, pero es distinto al primer punto, pues las dos líneas son la misma. Entonces, esa gráfica bipartita no tiene, no tiene acá dos, y si yo aquí pongo
la cota del número de Turán me da precisamente m por n menos 1 entre 2 raíz de n, ¿no? Más n o m menos 1, menos 1 entre s, que esto es 2, n raíz de m por m. ¿Ok? Bueno, estas cotas son peores que las cotas que ya sabemos del teorema de Semeredi-Trotter, pero son justas cuando n al cuadrado es menor o igual a m, o m al cuadrado es menor o igual a n, o sea, cuando hay muchas más líneas que puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? La idea de la prueba es, a mí me dan n líneas, perdón, n puntos y m líneas, y a lo mejor son del mismo, o sea, m es igual a n o parecido a n. Entonces voy a partir el plano de manera de tener sus problemas desbalanceados. ¿Ok? Entonces la idea es hacer un corte, o sea, partir el plano en regiones donde me queden como desbalanceados los problemas para usar la cota mala del teorema de Semeredi-Trotter, pero que es justo precisamente cuando están desbalanceados. ¿Ok? Un poco la intuición de esto es que las líneas son infinitas y los puntos son finitos. Entonces las líneas abarcan mucho espacio, entonces puedes encontrar partes donde casi no hay puntos. ¿Me explico? Bueno, un corte es una subdivisión del plano en conjuntos, en un conjunto finito de triángulos. Aquí los triángulos los pongo entre comillas porque son regiones acotadas por 3 semiespacios. O son triángulos normales, pero también lo puedo tener infinito, o sea, puedo tener dos, una recta así, otra así y otra para arriba, y una región infinita, y eso también sería un triángulo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, dado un conjunto L de líneas, un 1 entre R corte para L es un corte tal que al interior de todo triángulo en el corte esté intersectado por a lo más N entre R líneas de L. O sea, ningún triángulo lo cortan muchas líneas. Ustedes escogen la R, ese es el parámetro, ¿no? Y dicen, no, pues quiero que a cada, no sé, R no tiene que ser una constante, puede ser una raíz de n, ¿no? Entonces dicen, no, pues raíz de n. Ah, entonces ningún triángulo va a estar cortado por más de raíz de n líneas de L. Esa es la idea del corte. Y la idea es no tener muchos cortes. Entonces, fíjense, se ve algo así. Este sería un corte, ¿no? Lo que les decía de que aquí este es un triángulo porque está acotado por 3 semiespacios, ¿no? Y todo el plano queda dividido en estos triángulos. Ok, el lema de corte dice que si tienes un conjunto L de líneas en el plano y R un parámetro, entonces existe un 1 entre R corte para L de T triángulos, donde T es menor o igual a una constante por R al cuadrada, donde esa constante no depende de N y R. ¿Ok? Entonces, lo que hay que recordar es que básicamente es un número cuadrático del R que tú escogiste. En el caso que yo les decía de raíz de n, R igual a raíz de n, vamos a tener un número lineal de triángulos. Ahora es fácil demostrar que esta R es justa, o sea, que no lo puedes hacer en menos de orden de R cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno. Antes de probar el lema del número, el lema del cutting lemma, vamos a dar la prueba del Semeredi-Trotter usando el cutting lemma. Y vamos por simpleza a probar el caso n igual a n, que es generalmente el más difícil, o sea, cuando tengo n líneas y m puntos, ¿no? Entonces, perdón, n puntos y n líneas. Y como parámetro vamos a tomar r igual a n a la 1/3, ¿ok? Entonces, dividimos el plano en un número O de R al cuadrado triángulos, pero R al cuadrado pues es N a la 2/3, ¿no? Cada uno de estos triángulos, el interior está cortado por a lo más N entre R, que es N a la 2/3 líneas de L. ¿Ok? Y ahora viene la parte interesante, fíjense. Porque si yo bueno, sea PI los puntos de P dentro del triángulo delta I, del corte, o en la frontera, pero no en los vértices. O sea, me fijo en todos los puntos que caen en el triángulo, pero no me fijo en los de los vértices. ¿Ok?
Y ahí, fíjense que en promedio la cardinalidad de PI es como n entre t. Tengo n puntos, tengo t triángulo, debe estar ahí como n entre t, pero n entre t es n a la 1/3, ¿no? Y el número de líneas que me cortan anda por ahí de n a la 2/3. Eso quiere decir que en promedio, el número de líneas, cuando yo me fijo en el problema en cada triángulo, es el cuadrado del número de puntos. Y ahí la otra cota que yo tenía es justa. ¿Okay? Y un poco la intuición que les digo es que las líneas cortan muchos triángulos, pero un punto está en un solo triángulo. Entonces eso ayuda a que pueda encontrar regiones donde haya muchas más líneas que puntos. Ahora, no tengo que hacerlo balanceado en todos, basta con que el promedio sea balanceado. ¿Ok? Pero la intuición es eso. Entonces, ahora, observen que no contamos todas las incidencias de esta manera. O sea, cuando yo me fijo en un triángulo y cuento las incidencias, no las cuento todas porque pueden existir puntos de P que no estén en ningún PI, justo los puntos de los vértices, ¿no? De igual manera, puede haber líneas de L que contengan lados de delta I que sean incidentes a puntos de P en la frontera y que no estén contadas dentro de las LI, porque la regla es que corten el interior del triángulo. O sea, este caso, ¿no? O sea, aquí tengo un punto de P que está en todos estos delta I, pero y una línea L, pero esta incidencia no la cuento porque este P no me está apareciendo en ninguno de estos subproblemas. Aquí tengo una línea de L que pasa por un lado de mi triángulo, pero como no corta el interior, no me la cuento como incidencia, como línea que cae aquí adentro. Entonces esta incidencia no la veo. ¿Ok? Ahora eso no es mucho problema porque observen que cuántos puntos de estos hay. Pues a lo más hay, por cada triángulo tengo 3. Entonces tengo a lo más 3 puntos de estos, ¿no? Y cuántas líneas de estas, pues también a lo más por cada triángulo tengo 3 aristas y pues hay como mucho 3 líneas de estas, ¿no? Entonces, las incidencias que no estoy viendo es como mucho y de 3t por n más y de n3t. ¿Ok? Bueno, entonces el número de incidencias es menor o igual a estas excepcionales, más las sumatorias desde igual a 1 hasta t de los subproblemas de los LIPI, o sea, donde me fijo en las líneas que cortan cada triángulo y los puntos que están ahí adentro. Ahora, esto, pues, por la cota mala que yo di es O de t por raíz de n, más n, ¿no? Y esto de acá, pues, la sumatoria es otra vez uso a esta LI, es como mucho n a la 2/3, y aquí tengo la suma de los PIs. Como es n a la n a la 2/3, perdón, esto es n a la 7/6, y ese lo puedo descontar porque es de orden menor de lo que me interesa. Y lo que me queda aquí es esto. Esta sumatoria la puedo expresar como la sumatoria desde igual a 1 hasta t de O de bueno, aplico mi cota mala, P de I por N a la 1/3 más N a la 2/3, y de ahí saco como factor es O de N a la 1/3 por esta sumatoria de los PIs más O de T por N a la 2/3 y ya, acabé. Este PI, esta sumatoria me da igual a N y esta T era ¿qué? N a la 2/3, ¿no? Entonces, además, me queda 4/3. Esa es la prueba otra prueba del lema de Semered y Trotter. Y ahora, una prueba del Cutting lema. Vamos a dar una prueba, una versión débil con una prueba más sencilla del Cutting lema. Esta prueba me va a dar una versión más débil del Cutting lema, pero tiene la ventaja de que es más fácil de generalizar la prueba a otras instancias. Y usa el método probabilístico. Entonces, la idea es muy sencilla. La idea es que escojo las líneas al azar. O sea, me dan mis líneas L y quiero encontrar un corte con triángulos, ¿no? Entonces, para encontrar ese corte con triángulos, lo que hago es escoger unas líneas al azar, calculo el arreglo de rectas que me queda, y luego ya muestro que en esos triángulos con probabilidad positiva ese es un corte. Entonces va así, ¿no? Entonces, escojo un subconjunto S de líneas de L
¿no? De manera aleatoria, independiente y con reemplazo. Es decir, elijo una y luego elijo otra. ¿Ok? Puede ser que elija 2 veces la misma, no importa. Y luego, ya que me fijo en las reglas que me quedan, en las rectas que me quedan, en el arreglo de rectas, pues agrego diagonales para generar un corte, un corte delta 1 hasta delta t. Entonces, aquí tengo mi conjunto de rectas L, que quiero partir el plano con triángulos. Elijo una de ellas al azar, con reemplazo, y luego agrego diagonales donde haga falta para tener mis triángulos, ¿no? Si fijan, aquí agregué estas diagonales, las puse en azul. Y ya todo me queda en triángulos, entonces mis triángulos van a ser estos. Ahora lo que tengo que mostrar es que con probabilidad positiva, ninguno de estos triángulos es cortado por más de n entre r rectas. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, dado que el corte es una gráfica plana de a lo más s en 2 vértices, ¿no? Pues entonces el número de triángulos es también como mucho o de s cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo lo que voy a usar es 6s, lo voy a usar como 6r entre el logaritmo natural de n. Entonces estoy pagando aquí un factor de logaritmo natural extra. O sea, mi número de triángulos que voy a tener realmente va a ser r cuadrada por logaritmo natural de n al cuadrado. No el r cuadrada que me daba el lema de corte. Voy a mostrar que con probabilidad positiva esto es un 1 entre recorte. Entonces, dado un triángulo, pues de cualquiera, no necesariamente generado por líneas, pero un triángulo cualquiera del plano, digo que es peligroso si está cortado por al menos n entre r líneas de L. Esos son peligrosos porque si me llegan a aparecer en mi corte, pues me lo arruinan, ¿no? Entonces, supónganse que este es un triángulo peligroso. ¿Cuál es la probabilidad que un triángulo peligroso sobreviva al corte? Pues hay n entre r líneas que lo cortan, ¿no? N entre r o más líneas que lo cortan, ¿sale? Cada vez que yo elijo una línea, tengo una chance de matar ese triángulo peligroso. La probabilidad de que en el primer paso no elija ninguna de estas líneas, pues es 1 menos k entre n. ¿No? La probabilidad de que nunca en los S intentos que hago con reemplazo lo elija, pues es 1 menos k entre n a la s. Usando la desigualdad de que 1 más x siempre es menor o igual a e a la x, podemos acotar esto como e a la k menos s entre n, que esto es n a la menos 6 por ¿qué? Logaritmo natural de n a la menos 6. Pues la probabilidad de que lo mate es de que sobreviva, perdón, es a lo más n menos 6. N a la menos 6, perdón. ¿Ok? Ahora, fíjense, un triángulo en el corte tiene o sea, ya al final en el corte tiene sus vértices en la intersección de 2 líneas de L. Ajá. Entonces, hay menos de n a la 6 posibles triángulos que pueden aparecer en un corte. Lo único que estoy diciendo es el número o sea, un triángulo como es. Ah, pues sus vértices son cruces. ¿Cuántos cruces hay? En 2. Eso es como n cuadrado entre 2. Pero los triángulos tienen 3 vértices de eso. Entonces es como mucho, es n cuadrado, n a la 6 entre 2 al cubo entre 3 factorial, ¿no? Como mucho. Pues eso es estrictamente menor que n a la 6, ¿no? Eso quiere decir que eh, digo que un triángulo es interesante si puede aparecer en el corte. Como los triángulos interesantes tienen sus vértices e intersecciones de líneas, hay menos de n a las 6 triángulos interesantes. Ajá. Por lo tanto, la probabilidad de que alguno de los triángulos peligrosos e interesantes sobreviva es menor a 1. Entonces, fíjense en el conjunto de triángulos peligrosos e interesantes, ¿no? La probabilidad de que uno de ellos sobreviva es menor como mucho, n a la menos 6. Pero hay estrictamente menos de n a la 6 triángulos interesantes. Entonces, la suma de todos esos eventos es como mucho, perdón,
la probabilidad de que alguno de esos eventos ocurra es como mucho la suma de todas las probabilidades. Y eso es estrictamente menor a 1. Por lo tanto, como es estrictamente menor a 1, existe un corte que satisface esta propiedad. Esta prueba le pagamos un costo de logaritmo natural de n al cuadrado, pero es mucho más general. No usa casi la geometría, pues entonces se puede usar en otras aplicaciones. Y ahora sí, una prueba bien del cotignema con la cota que queremos. Y esto también nos lleva a conceptos que vamos a hablar después. Entonces, si yo tengo un conjunto de líneas en el plano, el K-nivel, bueno, en posición general, es decir, que no hay dos paralelas y ninguna de ellas es vertical, el K-nivel de un punto, si yo tengo un punto X, el K-nivel es el número de líneas que están, perdón, el nivel de un punto es el número de líneas que están estrictamente abajo de X. Y el K-nivel es, bueno, lo digo bien. El nivel K del arreglo de líneas del es el conjunto de aristas E de K que están en el nivel exactamente K. A lo mejor un dibujito. Aquí está mi arreglo de rectas, ¿no? Entonces, este es E0. Estas son las aristas del arreglo que están en el nivel 0. Aquí abajo hay 0 líneas de L, ¿no? ¿Sale? Este es el 1 nivel. Aquí abajo hay 0 líneas de L. Hay que tener aquí cuidado porque las intersecciones, justo, ahí esas las tengo que rellenar. O sea, son segmentos abiertos, pero los cierro para que me quede una poligonal. Ok, pero fíjense, aquí estrictamente abajo de todos estos puntos hay una línea. Ese es el 1 nivel, ¿no? Este es el 2 nivel y así sucesivamente. Entonces, cada nivel tiene líneas, ¿no? Ajá, bueno, cada nivel es la poligonal del arreglo, donde exactamente sí hay n líneas para cada punto del arreglo. Entonces, en el 0 nivel, pues todos están abajo. Este tiene nombre en inglés, se llama lower envelope, o la envolvente inferior. Y esta de acá es la upper envelope. ¿Ok? Bueno, entonces, ya. Ahora, imagínense que las aristas del K-nivel son E0 hasta ET, ¿no? Ahora voy a fijar un punto PI al interior de cada EI. Y dado Q, la Q simplificación del nivel K es la poligonal que contiene de E0 hasta P0 y luego voy saltando de Q en Q. ¿Ok? Esto puede ser una poligonal muy complicada, pero como que la discretizo o la simplifico en pasos de Q. Un dibujito mejor. Aquí está el K-nivel. Aquí está E0, E0 va de aquí a acá, E1, E2, etc. Elijo un punto en el interior de cada una de estas aristas. Luego la simplificación es, tomas este primer segmento, te paras en P0, luego cuentas Q y te vas hasta PQ. Y luego cuentas otros Q y te vas hasta P2Q y así sucesivamente. Entonces me salto P1, P2 y P3 y uno estos con un segmento. Esta recta, este segmento no está necesariamente, o de hecho no está en el arreglo. ¿Ok? Es una poligonal, pero me simplifica las propiedades. La de próxima intención me la simplifica. Bueno, una primera observación es que la Q simplificación pues tiene a lo más T entre Q más 2 aristas. Pues sí, los divides en Q pedazos, ¿no? Y luego tengo 3 observaciones. La primera es que la porción del nivel K entre los puntos PJ y PJ más K está intersectada por a lo más Q más un línea de L. O sea, si yo me fijo entre este punto y este punto, esta poligonal, aquí hay como mucho Q más un línea de L. Y eso es fácil de ver porque si la corta, pues lo va a cortar justo en los vértices. Y hay como mucho Q vértices aquí en medio. ¿Ok? Bueno. Ahora, el segmento PJPQ, este de aquí a acá, está intersectado por a lo más Q más su línea de L. Ajá. Y esto es de nuevo porque si corto tengo que cortar acá abajo. Y entonces, bueno, se sigue del anterior.
Y finalmente, la cosimplificación del nivel K está contenida en la banda entre los niveles K menos Q más 2 y K más Q más 2. Suena muy complicado, pero no lo es tanto. Te fijas en el nivel K y lo simplificas. Ahora te subes Q más 2 para arriba y Q más 2 para abajo y te fijas en esos dos niveles. Lo que digo es que la simplificación anda en medio de esos dos. ¿Por qué anda en medio de esos dos? Pues porque, fíjense, cuando voy de P0 a P4, pues puede que aquí me salga, ¿no? Perdón, cuando voy aquí abajo, puede que me salga del Q nivel, ¿no? Del K nivel. Ajá. Pero empiezo en el K nivel y regreso al K nivel. Entonces no me puedo ir muy lejos. ¿Qué tan lejos me puedo ir? Pues como mucho me puedo ir Q medios, porque si bajo más de Q medios, luego tengo que regresar Q medios. Entonces, como mucho bajo Q medios, y de la misma manera, por ejemplo, cuando voy de aquí a acá, pues como mucho subo Q medios. ¿Está claro? Bueno, esas observaciones son sencillitas, pero son clave para la prueba ya justa. Usaba la prueba del número del lema de corte. Entonces tomo mi R, el parámetro que me dan. Si R es lineal, o sea, si me dan, no sé, R igual a N entre 4, pues voy a querer que ¿cómo se llama? Que cada triángulo lo corte una constante. Pues entonces triángulo el arreglo de rectas, yo voy a tener un número cuadrático de triángulos, que es lo que ando buscando, para R igual a omega de N. Y pues cada uno de esos va a ser un cero triángulo. Entonces puedo suponer, de hecho, que R es mucho más pequeño que N, para que tenga sentido. Y entonces me tomo como Q igual al techo de N entre 10R. ¿Ok? Y ahora me fijo en los niveles E0, E1, etcétera, en los K niveles y los agrupo en Q grupos. En los que son congruentes, EJ congruente con I módulo Q. Entonces me fijo en E0 y luego me fijo en EQ, etcétera, ¿no? E1, EQ más 1, etcétera. Esos Q grupos, ¿no? En la unión, pues en total contiene, hacia el número de aristas de mi arreglo de rectas, o sea, ya que lo dibujo como gráfica plana, pues es n cuadrado, ¿no? Entonces, esos niveles contienen la unión de todas esas aristas, que es n cuadrada. Como hay q grupos, existe un grupo que contiene a lo más n cuadrada entre q aristas. ¿Ok? Entonces, a lo mejor, por si puede generar, no sé, el E0, el UQ, etcétera, el U2Q, la unión de eso solo tiene n cuadrada entre q aristas. ¿Sale? Y entonces, solo voy a considerar esos niveles. El I, Q más I, 2QI, etc. Y si APJ, la simplificación del nivel JQ más I. ¿Ok? Entonces, fíjense, si EJQ más I tiene M aristas, MJ aristas, perdón, PJ tiene a lo más MJ entre Q más 3 aristas. Aquí debe ser más 2, pero bueno. Ok, si esto tiene, esa es la primera observación que hicimos. Bueno, entonces el número de aristas en total en PJ es a lo más n cuadrada, ¿no? Más aquí, ¿qué es? What? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. El n cuadrada entre Q. Mm, ¿no? Perdón. No. Ajá, sí. El número total de aristas en los PJs, en la unión de todas las simplificaciones, pues es como mucho, esto ¿cómo se llama? Mm, what? Entre Q.
¿Cuántas hay en los PJ? Sí. Perdón. La suma de los MJ es como mucho, o sea, EJQ lo parto en grupos, ¿no? De congruentes con I módulo Q, ¿no? El número de aristas en ese grupo es como mucho n cuadrada entre Q, ¿sale? Luego, MJ es el número de aristas en el jésimo de esos niveles, ¿no? Entonces, la sumatoria de los MJ es como mucho n cuadrada entre Q, ¿sale? Ahora, si lo simplifico, entonces voy a tener como mucho MJ entre Q. Si lo sumo todos, pues voy a tener MJ, que ya había dicho que era n cuadrada entre Q sobre Q, es decir, n cuadrada entre Q cuadrada más 3. Y este más 3, pues es n entre Q más 1. Ya, ahora sí que es el número de niveles que hay. Y esto se simplifica a n cuadrada entre Q cuadrada. ¿Ok? Pero por 3, de hecho, los PJ no se intersectan. Entonces ya tengo una serie de niveles ahí. ¿Ok? Con n cuadrada entre Q aristas cada nivel. Y ahora uso a los PJ para crear una descomposición vertical. ¿Qué es una descomposición vertical? Pues aquí están los PJ, ¿no? Y entonces simplemente de cada vértice tiro una línea hacia abajo hasta que le pego al nivel de abajo y tiro una línea hacia arriba hasta que le pego al nivel de arriba. Y eso me descompone el plano, me particiona el plano en trapezoides. Ahora, ¿cuántos trapezoides? Pues el orden de 2 por cada arista. Tengo n cuadrada entre cuaristas y n cuadrada resulta ser exactamente O de raíz de R al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, por 3, estos trapezoides están entre los niveles QJ más I menos Q entre 2 y QJ más 1 más I más Q entre 2. Lo que les decía de que en cada nivel están ¿cómo se llama? Que la simplificación está entre esos dos niveles, ¿no? Entre Q más 2 más. Esto implica que sus aristas verticales, o sea, estas de acá, están intersectadas por las demás 3 líneas. Porque una línea que la intersecta, pues tiene que venir, por ejemplo, de aquí abajo. Entonces, se lo cargo ¿cómo se llama? O viene de estos, ¿no? O sea, es la diferencia entre estos y estos para pronto. Bueno. Los segmentos inferiores y superiores están en un PJ y por lo anterior están intersectados por lo más líneas. En total, eso te da menos de, o a lo más 10 intersecciones y cada trapezoide está intersectado por a lo más en 3 líneas. Y ya, acabé porque lo único que tengo que hacer es dividir con diagonales estos trapezoides y ya tengo mi descomposición en triángulos, ¿no? Bueno, pero eso acabamos hoy. Estuvo complicada la clase.